Hola y muchas gracias por sintonizarte. Estás viendo Unidos de CBS 19. Yo soy Nayeli Carrillo. Les tenemos una entrevista exclusiva con un negocio hispano que está a punto de abrir sus puertas. Pero antes de eso, les tenemos su resumen de noticias. Puede que tu parrilla no sea lo único que sienta el calor este verano. Los precios de la carne de res están subiendo. ¿A qué se deben los precios récord? Pues el USDA dice que todo es asumido, desde la disminución del rebaño de ganado hasta los costos de la cría de ganado. Los precios de la carne de res están por las nubes. Alcanzan casi los $6 por libra, un aumento de casi el 50% con respecto a hace 5 años. J. Scott Herod, propietario de Cut Beef and Tyler, afirma que no solo se trata del aumento de precios, sino también de la disminución de la oferta de ganado. Herod y otros ganadores afirman que la cría de ganado se ha encarecido en general debido al encarecimiento del alimento y la tierra. Y el propietario de Twisted V Market, Clayton Vickers, afirma que solo el alimento ha subido aproximadamente un 25%. Vickers y Herod afirman que uno de los mayores destrozos del presupuesto es el procesamiento de la carne. Afirman que no solo la carne, sino todo de principio a fin es lo que cuesta más, desde el rancho hasta el plato. Algunos de los cortes más populares, ribeyes, New York strips y filet mignons, casi se han duplicado. Incluso la carne molida de res ha alcanzado un máximo histórico. Ahora, los consumidores tienen que ser creativos. Tanto Herod como Vickers enfatizan que conocer la calidad de la carne y los costos de producción es clave para determinar los costos asociados con la producción de carne de res de alta calidad, y como estos precios podrían estar para quedarse. Estamos aprendiendo más sobre un enfrentamiento en Longview que terminó con un agente disparando al sospechoso y hiriéndolo. El tiroteo pasó en McCann Road, a pocas cuadras de los apartamentos Magnolia Point. La policía de Longview afirma haber recibido llamadas sobre un hombre armado con un rifle que estaba disparando. Al llegar, los agentes afirman haber visto a alguien disparar varias veces contra los agentes en el lugar, lo que llevó a un agente disparar al sospechoso, identificado como Jory Sadler, de 43 años. Sadler fue trasladado al hospital. Después de salir del hospital, Sadler fue llevado a la cárcel del condado de Gregg por agresión y por evadir el arresto. Su fianza fue de $2 millones. Un trágico tiroteo en una fiesta del condado de Camp cobró la vida de un jugador de baloncesto. La oficina del sheriff del condado de Camp informa que Newton, de 17 años y residente de Mount Pleasant, disparó contra Jamarian Brown, de 23 años, y otras personas. Brown falleció a causa de sus heridas, mientras que las otras víctimas sufrieron heridas leves. Newton enfrenta cargos de asesinato y hay más pendientes. El entrenador de Henderson State, Jimmy Elgas, expresó su profundo pesar, destacando el profundo impacto de Brown dentro y fuera de la cancha. Su funeral está programado para hoy en la escuela secundaria Mount Pleasant. Tenemos una actualización sobre 2 de los 6 arrestados en relación con el asesinato del adolescente del condado de Houston, Michael Ortiz. Diego Granados, quien fue arrestado en el condado de Montgomery, se encuentra ahora en el este de Texas y trasladado a la cárcel del condado de Houston. Tiene una fianza de $2 millones. También, Nicolás Espino fue arrestado en el condado de Ellis. Otros 4 sospechosos han sido arrestados en relación con el asesinato de Ortiz, incluyendo Edgar Hernández y Emanuel Mata, así como 2 menores que no han sido identificados. Los 6 sospechosos que ven aquí en la pantalla enfrentan cargos de asesinato, acusados de agredir y golpear a Ortiz hasta la muerte. El sheriff Zach Bench confirma que no se realizarán más arrestos. Desde hace una década, el norte de Tyler ha estado dividido. Nos enteramos de los ferrocarriles abandonados de Union Pacific, cuyos residentes piden cambios. Robert de la Garza se sentó con líderes de la ciudad y vecinos que luchan por limpiar las vías y transformarla para el futuro. Se ha convertido en una mancha para muchos en la comunidad. Stanley Cofer, presidente de Empowerment CDC, está en camino de lograr un cambio, lanzando una petición. Un video muestra las vías ferreras de Union Pacific que, según los residentes, han estado oxidadas durante décadas. Ken Mass,
ha considerado el norte de Tyler su hogar durante casi 50 años y dice que estas vías ferreras han estado creciendo durante el mismo tiempo. Mass y sus vecinos dicen que el norte de Tyler está siendo dejado en las sombras, mientras que la zona sur se roba la atención. Los residentes del norte de Tyler dicen que las vías son más que una monstruosidad, están dañando autos, atrayendo fauna y bajando el valor de las propiedades. La concejal Shonda Marsh dice que la ciudad tiene las manos atadas. Marsh dice que la ciudad ni siquiera puede tocar las vías sin infringir la ley. CBS 19 contactó a Union Pacific y compartieron una declaración con nosotros. Dice, Union Pacific está investigando las preocupaciones de los ciudadanos y otras personas en Tyler sobre la vegetación excesiva a lo largo de la vía. Planeamos reunirnos con oficiales municipales y otras personas y esperamos resolver el problema pronto. Los residentes esperan que una vez que la ciudad tome el control, esas vías se conviertan en un nuevo centro recreativo. Un retraso en la apertura de la nueva escuela intermedia de Bullard ISD está planteando preguntas sobre quién tiene la culpa, el distrito escolar o la ciudad de Bullard. El distrito de Bullard afirma que el retraso se debe a retrasos en los servicios públicos, lo que indica una falta de agua y gas. En una reciente reunión de la Junta Escolar, los líderes del distrito indicaron que los retrasos se deben a la necesidad de perforar bajo la carretera 69 y la FM 2493, un proceso que requiere permisos municipales. El Distrito Escolar Independiente de Bullard afirma que no pueden solicitar esos permisos directamente, pero el administrador municipal de Bullard lo ve de otra manera. Afirma que la ciudad todavía espera los planos del diseño del distrito antes de poder emitir los permisos. La escuela secundaria es la pieza central de un paquete de bonos de $100 millones aprobado por los votantes en 2023. Para leer más sobre esto, puede visitar a nuestros socios de periódico. Los fiscales dicen que están considerando la pena de muerte para el sospechoso acusado de asesinar a 2 jóvenes empleados de la Embajada de Israel en Washington. Las autoridades dicen que Alias Rodríguez voló a Washington con una pistola comprada legalmente y luego compró una entrada para el evento en el Museo Judío de la capital. Está acusado de 5 cargos de delito grave, incluyendo asesinato en primer grado, y podrían ser adicionales. Los documentos judiciales dicen que le dijo a la policía, lo hice por casa. Las víctimas, Sarah Milgram y Ron Lashinsky, trabajaban en la Embajada de Israel. Una nueva encuesta sobre el antisemitismo descubrió que el 77% de los judíos estadounidenses no se sienten seguros siendo judíos en los Estados Unidos. Rodríguez no se ha declarado. Su próxima audiencia está fijada para el 18 de junio. Si planeas irte de vacaciones este verano, presta atención. A la mayoría les costará más volar con Southwest Airlines. Para cualquier vuelo futuro que reserve, tendrá que pagar para facturar su equipaje. La mayoría de los pasajeros tendrán que pagar $35 por su primer equipaje facturado y $45 por el segundo. Tenga en cuenta que los miembros del programa de fidelización, los viajeros de Business Select y ciertos titulares de tarjetas de crédito aún pueden facturar su equipaje gratis. La sesión legislativa de Texas terminará pronto y ahora el Senado ha aprobado un proyecto de ley que prohíbe el THC en Texas y lo ha enviado al despacho del gobernador. La prohibición entraría en vigor en septiembre. Pondría fin a una industria que se estima genera $8 millones y emplea a más de 50,000 personas. Hasta ahora, el gobernador Abbott no ha dicho si lo firmará. Texas está un paso más cerca de implementar los 10 mandamientos en todas las clases de las escuelas públicas, después de que la Cámara de Representantes aprobara el proyecto de ley. La Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley por 82 votos a favor y 46 en contra, añadiendo una aclaración. El Estado cubriría los honorarios legales si un distrito escolar es demandado por esta política. Con esa enmienda, el proyecto de ley regresa al Senado para su aprobación final. Si se aprueba, se dirige al gobernador Greg Abbott, quien se espera que lo firme.
A partir de septiembre, todas las clases de las escuelas públicas de Texas podrían estar obligadas a exhibir los 10 mandamientos, lo que lo convertiría en el estado más grande en imponer tal mandato. Los legisladores del Senado también aprobaron un proyecto de ley que reemplazaría la prueba STAR en las escuelas públicas. El proyecto de ley 4 de la Cámara reemplaza el examen por 3 pruebas más cortas distribuidas a lo largo del año. La Agencia de Educación de Texas ha estado utilizando los resultados de la prueba STAR para calificar a las escuelas, pero muchos oponentes dijeron que no refleja confiablemente el desempeño de los estudiantes. El proyecto de ley revisado regresa a la Cámara para su consideración. El Senado de Texas aprobó el proyecto de ley de la Cámara de Representantes 229 con una votación de 20 a 11. El proyecto de ley define estrictamente a un hombre y una mujer según sus órganos reproductivos. El proyecto de ley se conoce como la Declaración de los Derechos de las Mujeres, ya que su efecto resultaría en la protección de deportes, espacios y oportunidades designadas para mujeres. El proyecto de ley 229 se dirige ahora al despacho del gobernador Greg Abbott. La Cámara de Representantes de Texas también aprobó un proyecto de ley para invertir $500 millones en atraer películas a Texas. Actores tejanos como Matthew McConaughey, Woody Harrelson y Dennis Quaid han estado haciendo campaña a favor. Quienes apoyan la idea de hacer películas aquí representarían un impulso económico para el estado. Los críticos se preocupan por el posible impacto político y local que Hollywood podría tener en Texas. El proyecto de ley regresa ahora al Senado para votar las enmiendas realizadas en la Cámara de Representantes. A partir de este verano, los tejanos dejarán de recibir placas de papel al comprar un auto. El cambio proviene de un proyecto de ley promulgado en 2023, inspirado por la preocupación sobre las placas de papel falsas. Por lo tanto, a partir del 1 de julio, deberá pagar $10 por una placa metálica temporal cualquier persona que compre un nuevo auto. A todos les encanta el misterio. Compartimos la extraña historia de lo que algunos creen fue el aterrizaje de un ovni en las tierras cultivo del norte de Texas. Dicen que ocurrió alrededor de las 6 de la mañana en una granja propiedad de un juez local. Lo que algunos testigos describieron como una nave espacial con forma de cigarro fue vista sobre Aurora, ciudad del norte de Texas, al norte de Fort Worth. Perdió altitud y chocó contra el molino de viento del juez. El accidente mató al piloto, quien fue descrito como alguien fuera de este mundo. La noticia del encuentro tan cercano se reportó poco después de que ocurriera en abril del 1897. Con el paso de los años, la historia se fue desvaneciendo hasta que investigadores aficionados de ovnis aparecieron en la vieja granja en la década del 1970. Se decía que el supuesto extraterrestre que piloteaba la nave espacial había sido enterrado aquí, en el cementerio del pueblo, pero a pesar de las solicitudes legales para exhumar el cuerpo, los tribunales se han negado. En 2017, el reportero Kevin Reese de la cadena de televisión WFAA visitó la granja. Hoy, una placa histórica de Texas en el cementerio narra la historia sobrenatural. También se dice que una gran roca cubre la tumba del viajero espacial fallecido, aunque los rumores afirman que el FBI retiró el cuerpo hace mucho tiempo. La verdad podría estar ahí, fuera, en algún lugar. ¿Sabes que amamos la barbacoa aquí en Texas? Por eso, Texas Monthly publicó su lista anual de los 50 mejores restaurantes de barbacoa en el estado. Y el este de Texas está que arde, con varios lugares locales que se ganan un lugar entre los mejores del estado. El este de Texas tuvo Mimsy's Craft Barbecue en Crockett, Sunbird Barbecue en Longview, B4 Barbecue en Maybank, Brandy's Barbecue en Nacogdoches y Slaughter's Barbecue en Sulphur Springs, todos entre los 50 mejores. Porque hay tanta delicia para elegir, Texas Monthly también destacó los próximos 50, incluyendo East Texas Rust Barbecue en Gilmer, JW's Barbecue en Jacksonville y Stanley's Famous Pit Barbecue en Tyler. Estas joyas regionales muestran el talento ahumado y sabroso del este de Texas, consolidando la reputación de la zona como la barbacoa de primera clase.
Tendrás que hacer un viaje para probar la mejor, según Texas Monthly. Es de Burnt Bean Co. en Seguin. Un atleta de Nacogdoches llamado Víctor Martínez emigró de México y por primera vez agarró un balón de fútbol americano. Ahora acaba de firmar para jugar en el siguiente nivel. Víctor firmó para jugar en Dallas College y unirse a su equipo de fútbol. Es un balón diferente, pero aún sigue ganando. Felicitaciones a Víctor y su familia por su paso al siguiente nivel. Por si te lo perdiste, ahora hay un nuevo lugar por el Loop de Tyler para comprarte un café. Eso es porque el nuevo Seven Brew acaba de abrir sus puertas, o mejor, su autoservicio ya está oficialmente abierto. Y para celebrar la gran apertura, no se trataba solo de café, sino café por una buena causa. Seven Brew donó $2,000 al Children's Miracle Network de Christus en la gran inauguración del local del Southwest Loop. Cuando uno piensa de la comida mexicana aquí en el este de Texas, tal vez se le viene a la mente Ruby's Mexican Restaurant. Hoy para contarnos más sobre su nueva locación está Ruby y Danny. ¿Qué me pueden contar sobre esta locación en Vine? Bueno, antes que nada, muchas gracias Nayeli por habernos invitado, por habernos tomado en cuenta. Tenemos muchas cosas que contar, estamos muy emocionados de ya por fin se nos está llegando la fecha para abrir. La nueva locación queremos hacerla un poquito más a nuestro gusto, meter un poquito más de variedades de comida, comida del mar, mariscos, molcajete, un poquito. Nos gusta escuchar demasiado a nuestros clientes y siempre llegan, ¿tienes esto? Nosotros no, a veces queremos complacer al cliente. ¿Cómo fue que decidieron vender cerveza en esta nueva locación? Oh, teníamos muchos clientes que venían, pedían cerveza, una margarita, y siempre le decíamos que no vendemos, right? Y se iban. So ya, hablé con mi esposa, la familia, hey, tenemos que hacer algo diferente, algo por la moda de ahorita, right? Sí, si ves, la mayoría Snap, Facebook, Instagram, vamos a un lugar a comer y lo primero que hacemos es tomarle una foto a una bebida. Entonces, aparte de eso, también muchos clientes llegaban y nos preguntaban, ¿tienen margaritas? Ahorita aplicamos para la licencia de alcohol, nos la dieron, entonces dijimos, ahora es el momento. Sé que esta nueva locación está muy cerca de su locación que está en Lindsay. ¿Qué va a pasar con este Ruby's? La locación de Lindsay va a seguir siendo nuestra, va a ser ahora la comisaría para nuestras trailas. Entonces ahorita nos vamos a mover primeramente Dios a Vine y ahí vamos a estar con parte de nuestro menú que ya tenemos allá y vamos a agregar más cosas. Yo sé que muchas personas siempre dicen, quiero comida mexicana, voy a ir a Ruby's. Sí. ¿Nos pueden contar un poquito sobre este sueño que se hizo realidad de tener un restaurante? Siempre vendía los fines de semana comida en mi día off. Pedía permiso, yo andaba vendiendo en las casas por medio de mi Facebook. Fui dándome a conocer, mediante COVID. Nos pusimos a vender ahí en la casa, fui despedida yo, mi mamá, mi papá. Entonces nos pusimos a vender afuera de la casa de mi mamá, gracias a Dios. Les gustó nuestro sazón mexicano, realmente mexicano. Entonces de ahí fuimos y fue que nos reportaron con Health Department que hizo que llegara hasta donde estamos ahora. Ahora con 6 restaurantes y 6 food trucks. Creo que es algo muy importante que no solo son para la comunidad hispana, pero también tienen mucho apoyo de la comunidad del este de Texas, como los residentes que tal vez nunca han probado comida mexicana. ¿Qué me pueden contar sobre eso? Pues realmente sí, realmente hemos tenido demasiado, como lo dices tú, no solamente la comunidad hispana. De hecho, cuando empezamos, creo que la comunidad hispana estaba un poquito tranquila con nosotros, en cuestión, no éramos tan de su agrado, puedo decirlo de esa manera. Entonces, pero todo lo que es East Texas, de verdad, es una cosa increíble porque llegar a tener 6 food trucks y 5 restaurantes y
todos comida mexicana, en todos tenemos ventas, en todos estamos ocupados. Hemos tenido ahorita órdenes recientemente hasta por 500, 800 platillos. Recientemente hubo un accidente donde uno de sus food trucks fue chocado. Sí. Y mucha gente cuando escuchó las noticias estuvo orando por todas las personas que fueron afectadas. ¿Qué me pueden contar sobre este accidente? Y un señor, estábamos parqueados en una esquina donde estábamos vendiendo ahí Nacogdoches, y el señor se parqueó en el otro camino. No sé si puso sus frenos bien o no sé si lo parqueó bien, pues se vino solo la troca. El señor estaba dentro del lugar y se vino así y pegó la troca. Y gracias a Dios que no pegó la traila donde estaban adentro los chavos trabajando, pero sí era como un desastre, casi como que le pegó un tornado. Al principio fue un poco confuso porque creían que habíamos chocado contra un tráiler. Sí. Esa fue la primera confusión. Realmente estábamos parqueados, el tráiler llegó y literalmente golpeó la tráiler, entonces el golpe hizo que se moviera todo, entonces todo fue pérdida total. En cuestión material y hablando sobre mis muchachos, fue un poquito traumatizante porque hasta la vez hay secuelas de eso, los nervios, no tan fácil. Sí, gracias a Dios estuvimos recibiendo muchas llamadas, personas ofreciendo sus servicios, mensajes de apoyo. Es muy bonito ver todo ese amor de toda esa gente que es probablemente que todavía nunca te hayan saludado, pero el hecho de ir a Ruby's o comer Ruby's, sí es muy increíble, muy bonito. Ya sé que todavía no tienen una fecha para el nuevo restaurante, pero ¿qué les pueden decir a la gente ahorita? Fíjate que están muy emocionados y hemos visto muy buena respuesta sobre cuándo va a ser la apertura. Lamentablemente se nos ha ido retrasando un poco por cuestiones de permisos y como ya era un building viejo, la remodelación ha sido un poquito complicado. Queremos darle algo bonito al cliente, algo acogedor, algo que quieras tomarle fotos, subirlo a Snap, subirlo a Facebook, decir, estoy en Ruby's. La fecha va a ser aproximadamente a mediados de julio, primeramente Dios. Fecha exacta no tenemos, vamos a venir, te vamos a avisar cuándo va a ser nuestra fecha. Están cordialmente invitados, va a haber mariachi, va a haber margaritas. Queremos hacer, como luego decimos los mexicanos, aventar la casa por la ventana. Muchas gracias por estar con nosotros y contarnos sobre su nuevo restaurante. Y para más información pueden visitar nuestra página cbs19.tv. Muchas zonas del país están sintiendo un calor récord. En Texas, una ola de calor histórica en mayo ha preparado el ambiente para un verano intenso. Los médicos aconsejan a la población cómo mantenerse fresco y saludable durante estas temperaturas extremas. Incluso para los nativos tejanos, el calor extremo es difícil de soportar. Con temperaturas extremas y alta humedad, el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor aumenta, especialmente a medida que la calidad del aire sigue siendo una de las peores del país. Los médicos afirmaron que mantenerse fresco e hidratado es fundamental durante estos meses. Ahora su pronóstico del tiempo. Gracias a nuestros meteorólogos aquí en CBS 19 que nos dieron esta información. Como ven, este viernes tenemos una temperatura alta de 81 grados, con unas nubes en el cielo. El sábado y el domingo nuestras temperaturas van a estar a los 85 con nubes todavía y una probabilidad de relámpago y lluvia de 30%. Como ven, este lunes nuestras temperaturas van a estar a los 90, pero todavía vamos a tener esa probabilidad de lluvia. Y como ven, martes, miércoles, nuestras temperaturas van a estar a los 89, pero llegando el jueves, nuestras temperaturas van a estar a los 92 grados, mientras tenemos una probabilidad del 20%. Así es, unas monjas de Brasil captaron la atención del internet por sus habilidades de beatboxing durante una presentación musical en vivo. El momento se transmitió en un canal de televisión católico portugués.
Las hermanas estaban cantando una canción cuando una de ellas lanzó un ritmo libre mientras su compañera se lanzaba a bailar. Mira esto. Estudiantes de una escuela secundaria de Kentucky trajeron a sus mascotas y hermanos menores a la escuela como parte de su broma de graduación. Este video muestra a los estudiantes con sus invitados, que incluían perros, gatos, niños pequeños e incluso una cabra. CBS 19 regresa al Gladewater Rodeo. Únete a nosotros para nuestra segunda noche anual de CBS 19 en vivo el próximo viernes 6 de junio de 6 a 7 p.m. en el Gladewater Rodeo Arena. Te traemos la acción con historias exclusivas de la arena y toda la emoción que hace del Gladewater Rodeo una de las tradiciones favoritas del este de Texas. Esperamos verte allí. Bueno, eso es todo para esta semana. Espero que les haya gustado pasar tiempo con nosotros aquí en CBS 19 Plus. Y como siempre, si tienen alguna pregunta, déjenme un mensaje por correo electrónico a ncarrillo@cbs19.tv o en mis redes sociales. Este programa es para ustedes. Gracias por su apoyo. Nos vemos para la próxima semana.